Muy buenas tardes y bienvenidos amigos a Mirada Panorámica. La verdad es que me he tomado unas vacaciones, al igual que muchos de ustedes, y por eso pues no he compartido algunos de mis comentarios acostumbrados lunes y viernes. Hay un comentario obligado, que es lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos e Irán. He recibido muchos mensajes, decenas de llamadas de personas interesadas en saber mi opinión sobre este tema. Como ustedes saben, siempre me ha interesado el estudio del balance de poder en Oriente Medio, una zona tan pero tan estudiada y tan pero tan inestable. Hay mucho que podemos hablar sobre lo que ocurre ahora mismo con Irán, pero yo creo que antes de nosotros concentrarnos en el hoy y en el inmediatismo de las noticias, que siempre nos presentan una fotografía del momento, tenemos que contextualizar un poco lo que ocurre en esa región con Irán. Recordemos que la relación de tensión entre Estados Unidos e Irán es de larga data. Pocos quizás han olvidado el hecho de que Estados Unidos jugó un rol activo junto al Reino Unido a principios de la década de los 50 con el famoso golpe de Estado que sacó del poder al ministro Mossadegh, que en ese momento era un nacionalista que amenazaba los intereses de muchas empresas privadas, específicamente de los ingleses en el sector petrolero. Y ese golpe de Estado que instala al Shah es algo que queda muy vivo en la historia y en la memoria del iraní. Por eso en el año 1979, cuando ocurre la revolución iraní y llega al poder por vez primera un Estado teocrático, pues evidentemente se rompe con ese pasado y se convierte Estados Unidos en el enemigo frontal del régimen. Y al estilo de otros regímenes en el mundo, pues aquel al que se le apuntan siempre todas las armas y aquel al que se le culpa de todos los problemas. Irán se ve inmerso en un conflicto militar bastante serio. En aquella época cuando Irak todavía era amiguito de los Estados Unidos. Recordemos, hay un video infame de Donald Rumsfeld en ese momento en representación del gobierno norteamericano, dándole la mano a Saddam Hussein en el año 1980, porque los norteamericanos, como parte de la estrategia de socavar al régimen iraní, buscaron apoyar a Saddam Hussein no solamente con transferencias de armas, sino también en el seno de la comunidad internacional. Esa guerra Irán-Irak, que como ustedes saben se extiende hasta finales de la década del 80, 1988, es una guerra que hace entender en la lógica iraní que Irak definitivamente es una amenaza para Irán y siempre lo será mientras exista un gobierno hostil a Teherán, a la capital de Irán. ¿Qué pasa? Estados Unidos le hace el favor, dicen muchos, a los iraníes cuando derroca a Saddam Hussein en el año 2003 en la intervención militar que ya ustedes todos conocen. Y ahí empieza una nueva ola de influencia muy importante de Irán en Irak. ¿Y por qué es tan influyente Irán en Irak? ¿Qué es lo que hace a estos dos países en el conjunto de países de Oriente Medio un caso tan peculiar? Sencillo. Son los únicos dos países, aparte de Bahrein, que es una isla pequeña y un caso aparte, en el que una minoría de los más de 1.300 millones de practicantes del Islam son la mayoría gobernante. Y nos referimos al Islam chií, que es el que representa Irán en su mayoría y es también el que la mayor cantidad de habitantes de Irak profesa. Entonces, al ser esta corriente del Islam que estos dos países profesan, pues evidentemente hay muchos lazos culturales que los unen. Saddam era Hussein, siendo él suní, un obstáculo, si se quiere, en esta relación entre dos potencias que practican una misma versión del Islam. Si a eso ustedes le suman que el extremismo que conocemos nosotros en Occidente, islámico, en esa región del mundo y que ha tenido efecto de este lado, como por ejemplo Al Qaeda y el famoso Estado Islámico, ambos son practicantes de la corriente suní, que es la corriente mayoritaria del mundo árabe, por lo que ambos, el Estado Islámico y Al Qaeda, también han sido enemigos históricos de Irán. Por eso es que Qasem Soleimani, cuando se habla del legado que ha tenido y de la importancia que tiene como punto focal de Irán en Oriente Medio, se habla también de una persona que tuvo intereses que en cierto momento coincidían con los de Occidente, porque recuerden que en la lucha contra el Estado Islámico, y esa es una de las razones por la que Soleimani es famoso en Irak y no solamente en Irán, Irán fue uno de los países que frontalmente luchó contra el grupo y que también recibió atentados del mismo. Entonces ahí es que entra Soleimani en juego. No solamente por su lucha frontal contra el Estado Islámico, sino también por ser el gestor, el punto focal
la mente maestra y estratégica detrás de la estrategia de Irán de mantener influencia regional. Obviamente Irán no tiene los recursos que tienen otros países en términos económicos. De hecho, Arabia Saudita gasta más que Irán en su ejército, razón por la cual los iraníes han tenido que pensar en términos asimétricos. ¿A qué nos referimos con esto? A tener como aliados a potenciales fuerzas que pueden crear una disrupción lo suficientemente grande como para evitar que algún otro país enfrente directamente a Irán. Nos referimos, por ejemplo, al caso de Hezbollah en el Líbano, que es un aliado tradicional del régimen en Teherán y una de las amenazas principales para Israel. Nos referimos a los rebeldes Houthis en Yemen, guerra que tiene Arabia Saudita ya por más de 2 años, en una campaña militar que todos consideran fallida. Nos referimos también a las milicias iraquíes, que hay de todos los tipos, colores y sabores. Todos estos grupos que son paramilitares, que no son el gobierno oficial, tienen la capacidad logística y la capacidad militar, no de enfrentar a un ejército como el de los Estados Unidos en términos convencionales, pero sí en términos no convencionales, en la guerra de guerrilla, en los atentados contra civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es parte de la justificación que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en una muy desacertada, innecesaria y a mí me parece exagerada medida de asesinar a Qasem Soleimani mientras este se encontraba en Irak mediante un bombardeo con drones. ¿Por qué entiendo que es desacertada, innecesaria y exagerada? Por 2 razones. Primero, si bien es cierto que hay mucha de la estrategia de Soleimani que le ha costado vidas a los norteamericanos, no menos cierto es que este es el segundo hombre más poderoso de Irán y es un oficial de un gobierno. Por lo que cuando usted atenta contra la vida de un oficial de un gobierno de ese nivel, desde la óptica del derecho internacional, esto puede incluso considerarse como un acto de guerra. Entonces, si Estados Unidos no quería escalar el conflicto en Oriente Medio, si Estados Unidos quería desvincularse más y más de Oriente Medio, como ha dicho Trump de manera reiterada y como prometió en su campaña política, está haciendo todo lo contrario al asesinar a un alto dirigente militar de un país como Irán. Eso es uno. Lo segundo es que Estados Unidos también, en este contexto, se complica la política que tiene hacia Oriente Medio. ¿Por qué? Porque Irán no deja de ser un actor que tiene mucha influencia en la región por la capacidad de infligir daño, aunque no lo haga directamente. Miren qué pasó, por ejemplo, con la refinería de los saudíes en diciembre, que sufrió uno de los ataques más grandes que ha sufrido un centro de producción de petróleo en el mundo. Eso afectó los precios del mercado de petróleo. Miren el estrecho de Hormuz, este pequeñito embudo geográfico por el que tienen que pasar todos los tanqueros repletos de petróleo saudí y que suplen más de la tercera parte de la demanda mundial de crudo. Ese tipo de puntos son puntos que permiten a Irán tener una influencia en los mercados internacionales. Pero irónicamente, para que ustedes vean cómo es la geopolítica y cómo son los factores tecnológicos muy decisivos, Estados Unidos por vez primera se convirtió en el 2019 en un exportador neto de petróleo, razón por la cual la amenaza de un incremento en los precios de petróleo no es algo que necesariamente afecta directamente a los Estados Unidos, aunque sí afecta a sus aliados. Y con un presidente como Trump, que constantemente se jacta de decir América primero, pues evidentemente el factor amenaza con el precio del petróleo es un arma que Irán no tiene contra los Estados Unidos. ¿Qué tipo de respuesta, que es la pregunta que todo el mundo me hace, tendremos nosotros de Irán? Yo creo que serán de 3 tipos. Primero, yo creo que hay que descartar una confrontación militar directa. Lo digo porque a pesar de lo que ocurrió anoche con las bases militares norteamericanas en Erbil y Al-Aqsa en Irak, lo cierto es que Irán no tiene la capacidad militar convencional ni remotamente necesaria para poder convertirse en un adversario formidable contra los americanos. Pero eso es en términos frontales. Y por eso digo que si lo vemos nada más con las capacidades convencionales, uno concluiría que no. Por ejemplo, Irán tiene un gasto militar de aproximadamente en 2019 $13.000 millones. Los norteamericanos gastaron en ese mismo año aproximadamente $686.000 millones. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene un presupuesto de defensa que es 52 veces el que tiene Irán. En fuerzas convencionales, evidentemente, Estados Unidos aplastaría si hubiese una guerra frontal a este país. Pero no es el interés de los Estados Unidos ni del mundo el que se dé un conflicto directo. Entonces el conflicto, en mi opinión, será indirecto. ¿Qué veremos? Atentados a embajadas, atentados a fuerzas norteamericanas que están actualmente en Irak y potencialmente atentados a
personas vinculadas al gobierno de los Estados Unidos. Lo que yo creo que no veremos es la mano directamente de Irán en esto, sino actuando como siempre Irán ha actuado a través de los aliados estratégicos que tiene en la región. Eso supone para esta parte del mundo, señores, una nueva etapa de inestabilidad, un compromiso potencial norteamericano serio. Y miren qué ironía, quizás una victoria importante estratégica para Irán. ¿Por qué? Porque el ánimo que existe hoy en Irak es el de pedir, como ha pedido el primer ministro, la salida de todas las fuerzas norteamericanas de Irak. Porque ese ataque en el que murió Soleimani no fue un ataque que contó con la aprobación del gobierno iraquí. Ese fue un ataque que lo hicieron los norteamericanos de manera directa. Y el tema de la soberanía ha vuelto a salir. O sea que el ánimo de la presencia norteamericana en un país que se ha gastado trillones de dólares y han muerto miles de norteamericanos pareciera ser el de un país que tendrá que salir no por la puerta grande, sino por la puerta chica. Y una salida de los Estados Unidos de Irak supone un premio estratégico importantísimo para Irán. ¿Por qué? Porque le permitirá seguir extendiendo aún más la influencia que ya tiene. Y por último, algo que le beneficia al régimen iraní de lo que ha ocurrido aquí, es que Irán de por sí se encuentra en un estado de fragilidad serio. Las olas de protestas más violentas que ha tenido el país se dieron en los últimos 3 meses del año pasado. Más de 400 personas han fallecido. Y sin embargo, eso no ha impedido que los norteamericanos continúen siendo altamente impopulares en esta parte del mundo. ¿Y qué quiere decir esto al final del día? Bueno, sencillo, que las protestas que antes se daban en contra del régimen, ahora se darán en contra de los Estados Unidos, por lo que se le quita un factor de presión a un país que se encuentra en una crisis económica, a un régimen que se encuentra de por sí frágil. O sea que las consecuencias de lo que Trump ha hecho no son tan claras como él la tenía. Le ha dado cierto beneficio en cuanto a la legitimidad a un régimen cuestionado. Ha creado una convulsión innecesaria y se ha llevado él mismo a la difícil situación de escalar en su respuesta a los ataques que recibió Estados Unidos o no. ¿Qué pasará? Es algo que seguiremos analizando y compartiendo con ustedes en esta mirada panorámica. Gracias por escucharme, gracias por estar siempre atento a los temas que nosotros discutimos por acá. Recuerden que pueden suscribirse en este canal, Mirada Panorámica, y en mi cuenta, @EmilChireno, y con mucho gusto trataremos este y otros temas. Ojo con esta región, señores, que todavía falta mucha tela por cortar.